Amén. Bueno, seguimos entonces con la serie de la iglesia, como decíamos, y en esta mañana vamos a respondernos una pregunta a partir de esta mañana, y es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Será acaso que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, de las décadas, será que los cristianos hemos venido apartándonos del sentido correcto de la iglesia o más correcto de la iglesia? Bueno, yo creo que eso lo podemos ver o podemos medirlo, podemos palparlo alrededor de lo que la palabra de Dios enseña que la iglesia es. La semana pasada estuvimos viendo el origen de la iglesia, y esta pregunta de hoy está relacionada íntimamente con el origen de la iglesia a la vez, porque tal es el origen o la fuente, tal es lo que la iglesia es. ¿Sí? O sea, una cosa nos lleva a la otra, y por eso no podemos verlo de manera separada, de manera aislada, como que este es un tema y este es otro tema. No, hay una secuencia en la idea, en el concepto, en la doctrina, en la verdad, hay una secuencia. Yo quisiera que volviéramos a leer el mismo pasaje de la semana pasada, porque hay algo ahí que la semana pasada no tocamos, no hablamos, y es necesario que hoy lo hagamos, ¿sí? Recuerda que estamos en Mateo capítulo 16, nos adelantamos un poco de dónde vamos, del capítulo 12, y nos saltamos al capítulo 16 para hablar de la iglesia. Capítulo 16, versículo 13 al 21, dice la palabra del Señor así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Edificaré mi iglesia. Vimos la semana pasada que la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Que quién es Él? El Hijo del Dios
viviente, el Cristo, el Dios omnipotente hecho hombre. Eso entonces nos hizo ver la semana pasada que la iglesia es tanto humana como divina, porque está basada, fundada, creada por Dios. Tiene una naturaleza de origen divino. No que seamos dioses, aclaro eso, sino que tenemos una naturaleza que proviene de Dios y que está relacionada íntimamente con Dios. Y eso es lo que hace que la iglesia sea lo que ella es. Y eso es lo que yo quisiera que en esta mañana nos ocupáramos en este tiempo, a ver bíblicamente qué es lo que la iglesia es, siendo que su origen, su fundamento, su sustento está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que nosotros veamos esta mañana lo que la iglesia es, y quiero decirles que hoy y 2 domingos más vamos a ver 3 figuras que la Biblia nos presenta para ejemplificarnos lo que la iglesia es. Cada una de estas figuras, ejemplo, el cuerpo de Cristo es el que vamos a ver hoy, un edificio en construcción, la novia y la esposa de Cristo. Hay otras, una labranza, hay otras figuras en la Biblia, pero vamos a ver esas 3. Cada una de estas figuras tiene algunas características en la relación que Cristo tiene con su iglesia. Cada una de estas tiene características de lo que la iglesia es. Yo quisiera que en esta mañana empezáramos a ver algunas cosas que no son la iglesia del Señor. Porque creo a lo largo de este tiempo que una de las cosas que ya decíamos la semana pasada, que hemos llamado iglesia y llamamos iglesia, es a este lugar, a este edificio, ¿sí? Y decimos voy a ir a la iglesia, y veíamos la semana pasada que esto no es la iglesia. Esto sigue siendo un edificio como lo ha sido, hermanos, lo fue y lo ha sido siempre. Como cuando pusieron aquí un bar y pusieron todo eso, era el mismo edificio. Claro está consagrado para el Señor. Lo hemos dedicado para Él, nosotros, pero no la dueña de este lugar. Ella no es que lo consagró para iglesia o para que la iglesia se reúna, ¿verdad? Ella simplemente, esto es un negocio, y este es un edificio de 4, de paredes, de cielo raso, de techo, igual material, varilla, cemento, etcétera, etcétera. Igual que aquel que está al frente, igual que aquel que está en la esquina donde lo que venden es pizza. En fin, esto material, hermanos, no es la iglesia. Esto es solo un edificio. Claro, honramos a Dios y debemos de honrar a Dios con lo que hemos dedicado para Él. No lo vamos a tomar esto para hacer bailes, para hacer otras cosas que no honran a Dios. Mientras estemos nosotros aquí, vamos a usarlo solo para aquello que honra al Señor. Pero bueno, ¿qué no es la iglesia? No es un edificio material, no es tampoco una religión. Escuche bien, porque resulta ser que en el contexto secular a la iglesia cristiana se le equipara, se le pone al lado de las demás religiones. Entonces, cuando la gente ignora una serie de cosas, incluso cristianos, dicen cosas como estas: bueno,
Su religión es budista, la mía es cristiana. Y entonces ahí está la iglesia de Cristo equiparada con las demás religiones. Mis amados hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo no es una religión más. La iglesia de Cristo se sale absolutamente, totalmente de lo que las religiones son. ¿Qué no es la iglesia de Cristo? ¿Qué no es la iglesia? Déjeme decirle que la iglesia de Cristo no es una organización legal. Escúcheme bien. La iglesia del Señor Jesucristo no es una organización legal. Es importante como iglesia local tener una cédula jurídica, tener una organización legal, pero la iglesia no es eso. Por lo tanto, una junta directiva de una asociación no es la que gobierna la iglesia. Eso sería totalmente contra lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia ha de ser gobernada no por algo de origen legal, sino por un cuerpo pastoral espiritual, o sea, llamado por Dios, puesto por Dios. Entonces, ¿para qué tener una asociación y una cédula jurídica? Bueno, eso es por cuestiones legales, por cuestiones aquí terrenales, por un asunto que tiene que ver con el gobierno, las leyes, demás y demás. Pero nada más, hermanos. Una asociación no es para gobernar una iglesia, ni la iglesia es en sí una asociación. ¿Qué no es la iglesia? Un grupo de personas que simplemente se reúnen un domingo a cantar, ¿verdad? Y hacer un culto, hacer una liturgia. Eso no es la iglesia. La liturgia o lo que nosotros hacemos, el culto, es algo que es un medio con el cual expresamos nuestra gratitud al Señor. Pero la iglesia no es en sí eso. Hay gente que cree que por participar de un culto ya es parte de la iglesia. Y déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que no, porque alguien puede participar de la liturgia y no ser parte de la iglesia aún. ¿Sí? Y no ser parte de la iglesia, no haber nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no es parte de la iglesia aún, ¿verdad? Por lo tanto, entonces no podemos pensar que la iglesia es un grupo de personas, o sea que la iglesia es porque es un grupo de personas que se reúnen a cantar, a dar ofrendas y a hacer todo lo que nosotros hacemos en el tiempo de la liturgia. ¿Qué no es la iglesia? Escuche bien, mi querido hermano y mi hermana. ¿Qué no es la iglesia? Un lugar de esparcimiento. Y déjeme decirle que en el tiempo presente, en el tiempo en que estamos, pareciera ser que la sociedad está gobernada por un espíritu, y ahorita voy a explicar eso porque yo sé que cuando se dice un espíritu, lo primero que pensamos los cristianos es un demonio, pero no estoy hablando de un demonio, estoy hablando de una filosofía de vida, de un pensamiento, ¿sí? De que a la iglesia se viene a divertirse. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idea de que la iglesia tiene que ser un lugar de esparcimiento, un lugar donde yo venga para sentirme muy bien, para que lo que hagan ahí me haga sentir, wow, quiero estar ahí porque, wow, todo lo que hacen ahí es tan llamativo, es tan bueno, es tan espectacular, y entonces resulta ser que convertimos a la iglesia en un lugar de esparcimiento. Y esto es tan así que entonces la iglesia en su reunión, en el local donde se reúne, convertimos el lugar
en un lugar de espectáculos. Y entonces hay gente que cree que es necesario llenar la iglesia de pantallas por todo lado. Y no estoy diciendo que las pantallas sean malas. Es una herramienta. Pero hay una idea, el problema es este, detrás hay una idea que si no se llena el frente de pantallas, que si no hay imágenes que motiven, si no hay un ritmo que motive, entonces aquello es aburrido. Y aquí, mi querido hermano y mi hermana, déjeme decirle algo. Padres de familia, cuidado. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuidado. Le estamos enseñando a nuestros hijos que ellos vienen a la iglesia a divertirse, o le estamos enseñando a nuestros hijos lo que la iglesia es, y por lo tanto ellos deben de llegar a sentirse motivados de venir a la iglesia para ser parte de la iglesia y de hacer lo que la iglesia desde la perspectiva de Cristo debe de hacer. Nos tenemos que preguntar, bueno, si mi hijo, si mi hija, si mis hijos vienen a la iglesia porque quieren divertirse, ¿qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi hijo, a mi hija, a mis hijos? ¿Qué es lo que yo les estoy transmitiendo? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Sí? Lamentablemente en este tiempo en que vivimos, como decía, donde hay un espíritu de placer, de sensualidad. ¿Sabe lo que la palabra sensualidad significa? Es la búsqueda desmedida del placer, sea de tipo sexual o cualquier tipo de placer. Pareciera ser que hoy el ser humano no quiere estar, no quiere participar, no quiere contribuir en nada que no le dé placer. Tiene que darme placer. Ahora, aclaro, porque hay que hacer sus aclaraciones al respecto. Como dijo mi hermano ahora Steve, ¿somos seres emocionales, sí o no? Por supuesto, cuando cantamos con alegría estamos expresando emociones. ¿Sabe qué? Podríamos irnos al extremo de decir, hermanos, cero emociones. Pero imagínense que para cumplir eso, hermanos, tendríamos todos que quedarnos así. Cero emociones. No es eso, hermano. No, el problema es cuando dejamos que la razón de las cosas sean las emociones y no el Espíritu Santo a través de su palabra que nos guíe. Ese es el problema. Ahí es donde nos vamos al otro lado. ¿Sí? Pero que cantemos con alegría, que alguien quiera pegar unos brincos o algo así, siempre y cuando no sea algo desordenado, como Pablo nos habló en la carta a los Corintios en el capítulo 14 específicamente. No es eso, hermano. No es eso. El problema es las motivaciones del corazón. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Sabe que hoy la gente, sabe cuáles son a veces los parámetros que la gente utiliza para elegir una congregación? No son si ahí se predica realmente la palabra de Dios y esa iglesia como cuerpo vive de acuerdo a la palabra de Dios. No, a veces lamentablemente, hermanos, elegimos la iglesia por otras razones que están más relacionadas a veces con esto que estoy diciendo, con cuánto eso me emociona, cuánto de eso saca mis emociones a flote, aunque después el sermón sea paupérrimo, aunque después veamos que la vida de esa iglesia no es conforme a la palabra de Dios. Sí, hermano, yo sé que todo debemos de hacerlo con una excelencia que honre y glorifique a Dios. Cada vez que nosotros podamos hacer algo que sea mejor
para exaltar el nombre del Señor y para edificación de los hermanos, eso está bien. El problema es cuando esa es la meta. ¿Me estoy dando a entender? Cuando esa es la meta, ese entonces se convierte en un problema. En un problema. Porque resulta ser que parece ser que perdimos la perspectiva entonces. Como yo le digo a un hermano en forma de broma aquí en la iglesia, la parabólica se nos fue para otro lado. Ya no estamos conectados a las ondas divinas, sino que parece como que la parabólica se nos corrió para otro lado. No estoy diciendo que si un día ponemos una pantalla aquí, o sea, entonces, ay, mira, y ahora ya están cayendo en lo que antes dijo el pastor que no había que caer. No es eso, hermano. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Con pantallas o sin pantallas, podríamos nosotros no tener un concepto adecuado de lo que es la iglesia. Lo que estoy queriendo decir es que a la iglesia no vinimos a divertirnos. ¿Sí? A la iglesia no venimos a divertirnos. No venimos a eso. Venimos a hacer otras cosas que muchas veces, como leía nuestro hermano ahora, son más de sacrificio que de otra cosa. Porque es venir a hacer cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza pecaminosa. A ver, sinceramente, ¿a cuántos muchas veces les da sueño y pereza orar, hermanos? Si todos fuéramos sinceros, yo creo que todos levantaríamos la mano esta mañana, hermanos. Y no estoy diciendo que ustedes no lo sean. Lo que estoy diciendo es que realmente tenemos que ser sinceros. A la mayoría de nosotros muchas veces nos da pereza orar. Nos da pereza hacer ciertas cosas que están relacionadas con glorificar a Dios. Y la pregunta es, si entonces ya yo no siento hacer eso porque más bien mi humanidad me quiere arrastrar hacia la pereza, hacia el sueño. Ay, qué cansado, ay, qué pereza, ay, qué sueño, ay, qué no sé cuánto. Si mi humanidad me quiere arrastrar hacia eso, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que usted y yo sabemos que tenemos que hacer, hermanos, a pesar de la pereza, del sueño, etcétera, etcétera. Ven que la mayoría de las veces la vida cristiana no es un asunto de divertirme, no es un asunto de sentirme qué divertido me siento. La iglesia, hermanos, no es eso. Ser cristiano no es eso. Hay gente que hace cosas en la iglesia solo para que la iglesia se convierta en algo atractivo para el mundo. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado cuando hacemos algo no con la finalidad de glorificar a Dios, sino de volvernos atractivos para el mundo, hermanos. Cuidado. Porque hemos perdido entonces, hemos perdido totalmente la parabólica, se nos ha ido para otro lado. Hemos perdido entonces la razón de ser como iglesia. No, mis queridos hermanos, la iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia no es un lugar entonces de esparcimiento. La iglesia, como ya decíamos, no es una simple organización social que vamos entonces como organización social a terminar con la pobreza de esta ciudad. Ejemplo, ese es otro ejemplo y es otro extremo de lo que la iglesia no es. La iglesia no es el IMAS. La iglesia no es ninguna de esas organizaciones gubernamentales o no es como esas iglesias, organizaciones gubernamentales que tienen como fin, como meta, ayudar con las cosas, los problemas sociales de una ciudad o de un país. Sin embargo, sí debemos de participar en las necesidades sociales de una ciudad, de un lugar. Pero esa no es nuestra meta. ¿Sabe que conozco iglesias que se han convertido más en una institución de bien social que aquello para lo que la iglesia ha sido realmente llamada a ser, hermanos?
Son esos peligros que corremos. Son esos peligros cuando no estamos bien centrados, cuando no estamos bien entendidos, podemos terminarnos convirtiendo en una institución de bien social. Vamos a terminar con la pobreza en Alajuela. Déjeme decirle, eso nadie lo logra alcanzar, pero hay una filosofía de que vamos a terminar con la pobreza. Vamos a terminar con que no hayan gente viviendo en la calle, habitantes de la calle. Y entonces, ¿sabe qué? Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra visión, todo se enfoca solo hacia ahí, hermanos. Y déjeme decirle que la iglesia no tiene como fin máximo la ayuda social. Debe de ser parte por su naturaleza, pero esa no es la finalidad de la iglesia, hermanos. Nosotros podríamos hacer eso y sin embargo no cumplir el llamado del Señor Jesucristo, hermanos. Podríamos dejar de predicar a Cristo y de discipular, que eso sí es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Y podríamos convertirnos, hermanos, en una asociación así con el gobierno, igual, y que nos empiecen a alabar y a llamar para acá y a llamar para allá, porque ayúdenos para que ustedes vengan a solucionar estos problemas que hay aquí en Alajuela. Ahora que se ha desatado una ola de asaltos, no sé si se han dado cuenta, se ha desatado una ola de asaltos. Déjenme decirle, hermanos, usted y yo no podemos pretender que vamos a parar eso, hermanos. Sí, tenemos que clamar a Dios, sí, tenemos que rogar. Si algo pudiéramos hacer, debemos de hacerlo, pero esa no es la meta principal de la iglesia. A ver si me doy a entender entre lo que es la meta principal y el poder hacer algo al respecto de eso. ¿Sí? Claro, hermano, yo creo como iglesia, nosotros podemos y debemos en alguna medida colaborar con asuntos de tipo social. ¿Sí? Ejemplo, que hubiera, no sé, un grupo de personas analfabetas, o sea, que no saben ni leer ni escribir, y tenemos un hermano, una hermana en la iglesia, que como parte de la iglesia dice: yo voy a empezar a dar un curso, por ejemplo, de lectura, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Qué bien, hermano, hágalo, ¿sí? Pero no nos olvidemos que estamos aquí primeramente, hermanos, y eso lo vamos a ver después, para adorar al Señor, pero también estamos aquí para formar discípulos, hacer discípulos del Señor Jesucristo. Estas cosas simplemente las nombré como aquello, hermanos, que la iglesia no es. Pero entonces, ¿qué sí es la iglesia? ¿Qué sí es la iglesia? Como antes les decía, hay algunas figuras bíblicas que nos ayudan, porque estas figuras contienen características que nos pueden entonces dar una idea más clara de lo que la iglesia sí es, ¿sí? Y la primera de ellas, mis queridos hermanos y hermanas, es el cuerpo humano. ¿Cuántos sabían que en la Biblia el cuerpo humano es usado como una figura para hablar de Cristo y la iglesia? Si no lo sabíamos, vaya conmigo para que usted y yo lo leamos. Vamos a leer un versículo, esa parte donde habla específicamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y luego vamos a ver qué es lo que eso significa. Somos el cuerpo de Cristo, ¿en qué sentido? ¿Qué es la iglesia? ¿En qué sentido? Efesios capítulo 5, versículos 23 y 27 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así, escuche, hermano, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, y él su Salvador. Leemos este pasaje, pero si nos pasamos
a Primera de Corintios capítulo 12, resulta ser que todo el capítulo 12 de Primera Corintios hay una figura que prevalece ahí, y es la figura del cuerpo humano, para hablarnos de los dones espirituales, de cómo, de cuál es el propósito de los dones espirituales en la iglesia. ¿Sí? El funcionamiento de la iglesia en sus dones, en los dones de cada miembro, y de cómo tenemos nosotros que funcionar, ¿sabe qué? Y de cuál es el propósito de los dones, nos da la idea de que así como el cuerpo humano, ¿sabe qué? Son muchos miembros, pero todos trabajan para un mismo propósito de una manera, ¿cómo? Unida. O sea, hay una unidad en el cuerpo absoluta y total. El corazón, por ejemplo, ¿qué función tiene el corazón en el cuerpo humano? Es el motor, es la bomba que hace que la sangre se mantenga en todo el cuerpo fluyendo. ¿Y qué trae la sangre al cuerpo humano? ¿Qué le proporciona la sangre? Bueno, allá la sangre van la mayoría de los nutrientes van a la sangre, pero también el oxígeno. Pero el corazón no haría nada con hacer eso si los pulmones no meten el oxígeno adentro. Entonces, el corazón, por aparte de los pulmones, ¿sabe qué? Solamente sería una bomba que haría que la sangre vaya hasta el cerebro y vuelva y ande por todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando en alguna parte del cuerpo la sangre deja de circular por alguna razón? Por un coágulo, por alguna razón. ¿Qué pasa? Mueren las células. Eso quiere decir, se pudre esa parte, hermanos. Se pudre literalmente. Vemos entonces la razón de por qué usar el cuerpo humano como una relación, como una figura que nos puede enseñar. Entonces ahora dice Pablo aquí que Cristo es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. O sea, hay una relación de intimidad y de dependencia perfecta entre la iglesia y Cristo. Hay una relación de intimidad y de dependencia. El cuerpo no sería nada si Cristo no fuera la cabeza del cuerpo. Pero Cristo es Cristo aunque no tuviera cuerpo, en un sentido figurado. ¿Sí? Pero el cuerpo es nada sin la cabeza. A ver, hermanos, ustedes saben qué es lo que hace que el corazón bombee sangre y se mantenga en su ritmo, en sus palpitaciones, en su ritmo. Eso es lo que hace el corazón. Es una bomba que trabaja así, ¿sí? ¿Usted sabe qué es lo que hace que el corazón se mantenga haciendo esto? Aunque usted y yo estamos totalmente desapercibidos de por qué es que eso pasa. ¿Usted sabe cómo es que eso sucede? El cerebro manda impulsos eléctricos al corazón y lo mantiene encendido. Muerte neurológica, se para todo, hermano. Los riñones y los demás órganos, que se le llama de movimiento o de función involuntaria, ¿sí? ¿Sabe que? Es más, cada vez que usted y yo hacemos así, los ojos, caminamos, todo lo que hacemos, ¿sabe de dónde viene todo eso? Del cerebro. Por eso dice que Cristo es la cabeza, porque es el comando central, es de donde proviene el movimiento del cuerpo, la vida del cuerpo, etcétera, etcétera.
para que tengamos una idea, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, el cuerpo y el cuerpo de Cristo, sí, pero, ¿y qué relación hay? Porque es que escogió Dios a través del apóstol Pablo esta figura. ¿Puede una persona vivir sin cabeza? Un cuerpo sin cabeza. ¿Qué pasa? Le decapitan la cabeza, se le quitan la cabeza. ¿Y qué pasa? Automáticamente muere, porque ahí es donde está la vitalidad del cuerpo, ahí es donde está el que mantiene todas las funciones del cuerpo activas. Mire, nosotros tenemos aquí en la columna vertebral, tenemos una conexión nerviosa que se distribuye por todo el cuerpo, y por ahí es donde bajan esas señales nerviosas o eléctricas. Por eso cuando tenemos problemas a veces en la columna, hay gente que ya empieza a tener problemas en las piernas, en los brazos, ¿sí? Porque se le empiezan a atrofiar esas terminaciones nerviosas, ¿sí? Es para que usted y yo veamos en todo lo vital que es el cerebro, que es la cabeza en el cuerpo humano. Ahora, trayéndolo a la iglesia, dice que Cristo es la cabeza, y compara el matrimonio y dice que el matrimonio debe de funcionar como funciona Cristo y la iglesia. En la iglesia está sujeta ¿a quién? A la cabeza, a Cristo. Y en el matrimonio dice que la mujer debe de estarlo al hombre como cabeza. Ese no es el tema, así que eso en algún momento lo hablaremos tal vez. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, al ser nosotros salvos, somos unidos por el Espíritu Santo a Cristo de una manera espiritual, de una manera que no vemos, pero ¿sabe qué? Pero que tiene un efecto glorioso en nuestra vida. ¿Sí? Tiene un efecto glorioso en nuestra vida. Porque es entonces que la vida de Cristo nos empieza a ser comunicada. Y lo que Cristo es en santidad, lo que Cristo es en el diseño de Dios, de eso Él nos empieza a hacer partícipes a nosotros. Entonces por eso es que cuando una persona ha nacido de nuevo, el mundo y las cosas del mundo empiezan a ser ya no atractivas. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Cristo lo está nutriendo. ¿Sabe cómo es eso? Es como una planta. Como una planta. O la rama de una planta. O la rama de un árbol. Que al estar unido a ese árbol le transmite la savia, y en la savia está la vida, está el alimento, está la vida. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir es que aunque usted y yo no veamos a Cristo con estos ojos físicos, hay una verdad espiritual, e incluso la entendamos o no la entendamos, estamos unidos a Cristo. Y así como Dios el Padre le levantó de los muertos y le dio vida eterna, Él ya en Cristo nos ha levantado de entre los muertos en un sentido espiritual, y posteriormente en un sentido literal físico nos ha levantado de los muertos, nos ha transmitido su vida. Y ¿sabe qué? Lo que le pasó a Cristo nos ha pasado a nosotros en nuestro espíritu, y nos va a pasar también en este cuerpo también. Eso es ser parte de la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia es entonces ese organismo vivo, espiritual vivo, que está nutrida de la vida de Cristo mismo. Por eso el primero dijo: y ustedes
¿quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te digo que tú eres una piedra y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y hay una expresión ahí: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cierto? ¿Sabe que nosotros hemos tomado esto de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia solamente porque de alguna manera relacionamos el infierno con Satanás y el gobierno de Satanás? Pero miren qué interesante, hermanos. Viera que realmente ahí en ese contexto no está relacionado con la lucha que sí es real que tenemos contra Satanás y su reino de tinieblas. No es eso. Lo que está hablando es del Hades. ¿Y saben lo que es el Hades? En el Nuevo Testamento el Hades es el Sheol de los judíos. Era el lugar de la muerte, era el lugar donde iban los muertos. Por causa del pecado, los muertos aún creyentes, hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios, no iban al cielo. ¿Iban a dónde? Al Sheol. Y ahí iban todos los muertos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Hades. El Hades no es el infierno en sí. O sea, no representa solamente un lugar de tormento como tal, donde Satanás está sentado en su trono. Y esas son ideas que nos hemos hecho, hermanos. Pero realmente el Hades, ¿sabe lo que el Hades representa y lo que el Hades es? La muerte misma. Es esa condición, es esa repercusión, es esa consecuencia que todo ser humano tiene por sí mismo por causa del pecado. El Hades es su dueño, el Hades es su lugar de destino eterno. Cuando Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que está diciendo es que él mismo fue al Hades. Y Él abrió las puertas del Hades para su iglesia. Y ya el Hades no nos puede mantener en esa muerte eterna, hermanos. Esa muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? ¿Saben por qué? Por el poder, por la victoria de Cristo. Es su victoria y es mi victoria. Él se levantó de la tumba y dice que llevó cautiva la cautividad. Subió por encima de los cielos y llevó cautivos a los que estaban cautivos, hermanos. Nosotros estábamos cautivos del pecado y estábamos cautivos del Hades porque ese era nuestro destino y de ahí no podíamos librarnos. Pero el Señor se levantó con poder y gloria, hermanos. Y su victoria, ¿sabe qué? Se convierte en nuestra victoria. Su vida se convierte en nuestra vida. Su resurrección nos resucita a nosotros, etcétera, etcétera. Lo que a Él le ha pasado es lo que le sucede a la iglesia, lo que le sucede a cada creyente. Ahorita estamos viendo solamente una parte de eso, pero pronto veremos la totalidad de eso, hermanos, de lo que eso significa y de lo que eso representa. Esto nos lleva a nosotros a entender algunas cosas también muy importantes, como lo que la iglesia sí es. ¿Saben qué es? Que la iglesia, entonces, si es de Cristo, como tal es, si fue edificada por Él y está unida a Él, la iglesia depende y tiene que depender de Cristo solamente. O sea, la iglesia no puede usar recursos carnales, herramientas humanas carnales para ser iglesia y para hacer la obra de la iglesia. ¿Qué cuidado tenemos que tener, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando podemos caer en la idea de que usando armas carnales podamos llevar a cabo
la obra espiritual a la que hemos sido llamados. Qué peligroso es. Y creo que a lo largo de la historia, a la iglesia del Señor Jesucristo, por espacios de tiempos a veces bien pronunciados, la parabólica, hermanos, se nos ha desviado. Para muestra un botón, desde el año 400 y resto hasta el año 1517, hermanos. ¿Sí? No que la iglesia desapareció. La iglesia del Señor nunca ha desaparecido, porque no solo las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, sino el mismo diablo y su mismo reino no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. El mundo, que es el campo donde Satanás gobierna la mente de las personas, el mundo, ¿sabe qué? Esa corriente de pensamiento ha intentado por siglos y siglos, ¿sabe qué? Frenar a la iglesia, detener a la iglesia y destruir a la iglesia, y no ha podido, hermanos, ni podrá, porque la iglesia está siendo nutrida por la vida de Cristo, por su victoria. Y sabe que en el plan de Cristo la iglesia es y será lo que Él determinó que la iglesia sea. Así es que la iglesia tiene que depender de Cristo, porque si va a querer depender de otra cosa, ¿sabe qué? Ya no va a fungir como la iglesia de Cristo. Va a terminar siendo cualquier otra cosa, como decíamos ahora, pero no la iglesia del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que valorar la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que ser tan, pero tan importante para nosotros? Porque es el cuerpo de Cristo, hermano. Porque Él, ese cuerpo lo compró con su sangre, con su vida. Porque cuando Él en la cruz del Calvario murió, Él no solo derramó un poco de sangre, no, Él derramó toda su sangre en señal de que el derramar toda la sangre es entregar la vida misma. Por eso dice Pablo, 1 Corintios, que el que atente contra el cuerpo del Señor, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Dios le destruirá a él, dice. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Pablo la semana pasada? ¿Sí? De Pablo que perseguía a la iglesia, pero que cuando el Señor le sale al encuentro, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues? Es que yo no sé si estamos entendiendo, ¿sí? Entendiéndolo de la manera correcta. Cristo es la iglesia. La iglesia en ese sentido es Cristo. Es que hay una unión que ya no es Cristo sin la iglesia, ni la iglesia sin Cristo. Cristo es la iglesia es Cristo. ¿Por qué tenemos que valorar la iglesia, hermanos? Porque si Dios vio la iglesia de esa manera y lo invirtió todo, lo dio todo por su iglesia, ¿cómo podemos nosotros entonces verla de otra manera que como Él la ve, hermanos? ¿Cómo puede la iglesia del Señor significar para nosotros otra cosa que no sea lo que significa para nuestro Señor Jesucristo? Por eso es que aquel pasaje de 1 Corintios 11, cuando leímos, cuando Pablo dice por el Espíritu Santo a los hermanos de Corintios, ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Ustedes no están entendiendo lo que el cuerpo de Cristo es. Con su conducta, con su comportamiento, están negando la unidad que hay entre Cristo y la iglesia, al negar la unión entre ustedes mismos. Al violentar esa unidad
violentan la unidad con Cristo. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Ser cuerpo de Cristo significa, en primer lugar, como ya dije, la unión que la iglesia tiene en una manera, a manera de dependencia o de que Él es la fuente que le nutre y que le hace ser lo que ella es. Pero también tiene que ver en la comunión los unos con los otros. Ser el cuerpo de Cristo no va solo en función vertical, vertical, me confundieron las, sí, no solamente va en función vertical, sino horizontal, ¿verdad? O sea, con los demás. Nosotros a veces, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Y yo veo que hoy mucha gente más está cayendo en esta idea. Yo soy cristiano, estoy convencido que el Señor es mi Señor, yo soy cristiano. Es más, voy a hacer algunas cosas por ahí afuera que tienen que ver con querer honrar a Dios, pero no quiero nada con ninguna iglesia local. Esa es una mano que se tiró del cuerpo y quiere ir a ser útil fuera del cuerpo. Es tan absurdo pensar de esa manera, que es como pretender que una oreja allá, hermanos, sola sirva de algo. Es absurdo. Una oreja allá, hermanos, ¿sabe qué? Ya no tiene vida y ¿sabe qué? Ya no tiene propósito. Tiene que ver con nuestra unión con Cristo, pero tiene que ver con la unión que tenemos unos con otros. ¿Sí? Ser cuerpo de Cristo, no se puede ser cuerpo de Cristo sin estar con la iglesia de Cristo. No se puede. Es contra naturaleza. Es contra naturaleza. Se es cuerpo de Cristo cuando se ha sido redimido por Dios, lavado por su sangre, regenerado por su espíritu, unido a Cristo, pero al unirse a Cristo se ha unido a cientos y a miles y a millones de otras personas que son cuerpo de Cristo. Y hoy, hermanos, anda una doctrinita por ahí, hermanos, de esas que aparecen en todo tiempo. Yo soy cristiano, voy a servir al Señor afuera, a los pobres, pero yo no quiero nada con pastores ni con iglesias locales. Ese es uno de los espíritus, hermanos. Cuando vuelvo a decir espíritu, estoy hablando de ideas, de pensamientos. Ese es uno de los espíritus actuales. ¿Sabe cuál es? El individualismo. Yo vivo para mí, yo soy yo, me importo yo, después yo y después yo, y si queda algo, yo. El individualismo es algo que impera en esta sociedad. Es increíble que en un mundo globalizado los seres humanos nos hayamos vuelto tan individuales, hermanos. Decimos estar conectados en todo el mundo por el internet, por cuestiones culturales y demás, pero déjeme decirle, en el sentido de que estamos hablando, lamentablemente hoy impera un espíritu en la época de individualismo. ¿Sabe qué? Cuando uno estudia un poquito de historia, se da cuenta que han habido países, han habido culturas, por ejemplo, como la China o la japonesa, que en algún momento de su historia fueron países, fueron culturas muy pobres, sumamente pobres, hermanos.
estaban compuestas de un montón de agricultores que la pasaban mal, la vivían mal, hermanos. Y sabe cómo Japón, y sabe cómo China, una de las cosas, no todo, pero una de las cosas que logró que esas culturas se levantaran su economía y que hoy sean los países potencia en el mundo a nivel económico, cultural, tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? La unión. Dejaron lo individual por lo colectivo. Dejaron de pensar en su propio yo, en su propio bienestar, en lo que me gusta, en lo que yo quiero. Dejaron de pensar de esa manera y ¿sabe qué? Y se unieron. Y claro, luego vinieron otras cosas, han venido otras cosas que han potencializado a esas naciones. Pero es increíble, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy, en este siglo en que estamos viviendo, ¿sabe qué? El individualismo es algo que impera en la mente y en el corazón de las personas. No me caso porque realmente no me quiero comprometer, no me quiero exponer, no me quiero sacrificar, no quiero sacrificar nada. Solamente quiero que esta relación me produzca mucho placer, pero no demanda. Estamos viviendo en una humanidad, estamos viviendo en una sociedad egocéntrica, individual, que le huye al compromiso, hermanos, porque donde hay compromiso colectivo hay sacrificio, ¿sí? Y ustedes creen que todo lo que la Biblia dice de soportarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, está ahí de balde. No, mi querido hermano y mi hermana, porque todo eso implica ser parte del cuerpo de Cristo. Yo puedo pensar que yo tengo una excelente relación con mi Señor, pero si yo no tengo una excelente relación con ustedes, déjenme decirle, hermano, estoy más perdido que el chiquito de la Llorona. Estoy engañándome a mí mismo, porque estoy dentro de esa cultura, de ese pensamiento, de ese espíritu de la época de individualismo, donde lo que ando buscando es lo que a mí me favorece, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me hace sentir feliz. Eso es lo que yo quiero. Y si el participar en una iglesia no produce eso en mí, entonces mejor me voy, mejor me abstengo, mejor no participo, o solamente llego ahí como de visita una vez en cuando, nada más, nada más. Déjeme decirle, hermano, de verdad, esta mañana quiero decírselo con todo mi corazón, no con el afán de ofender a nadie, ni con el afán de nada, más que usted se meta aquí en la Biblia y vea cuál es la naturaleza de la iglesia. Y ese espíritu, esa idea atenta contra la unidad de la iglesia, hermano. Atenta. ¿Sabe lo que es atentar? ¿Sí? Es estar en contra de, es ser enemigo de, es ir en contra de. Atenta. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que despojarnos de esas maneras de pensar, hermanos. Tenemos que despojarnos totalmente. No basta solamente con unión con Cristo, hermanos. Es más, no puede haber unión con Cristo si no hay unión con el cuerpo de Cristo. Es un miembro que tiene relación con Cristo, pero no tiene relación con el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa más antinatural es eso, hermano? Eso es tan antinatural como ya lo que dijimos, una oreja corriendo por allá en un sentido. ¿Y con qué va a correr? No tiene pies, está ahí tirada.
No puede oler, no puede ver, nada más oye, nada más. Pero ahí está. ¿Qué le pareciera eso? Como una fábula rara, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle, hermano, eso así es cuando nosotros pretendemos ser parte de Cristo, pero no del cuerpo de Cristo. Y hoy anda un montón de gente con esa doctrinita, hermanos. ¿A dónde se congrega? No, en ningún lado. Yo hace tiempo que tomé la decisión de no congregarme en ningún lado. Ahora el Señor es mi pastor. Y nos volvemos tan espiritualoides y no espirituales, sino espiritualoides. ¿Sí? Con esas ideas, pero ¿sabe qué? Que no son más que un puro engaño, hermanos. Engañados es lo que estamos. Sí, engañados, mis amados hermanos. Mire, usted y yo, ¿sabe qué? Deberíamos de volvernos a ver unos a otros y de saber cuán dichosos somos, hermanos. Porque a Cristo no lo podemos ver, pero sí podemos ver el cuerpo de Cristo. Y sí me puedo ahora bajar de aquí y abrazar al cuerpo de Cristo, que es usted. ¿Sí? Y lo puedo amar y le puedo servir. Y me puedo equivocar también, que es parte de, hermano. Y entonces, para eso está el principio del perdón. Y el principio, hermanos, de reconocer nuestros pecados unos a otros. Y el principio entonces de tomarnos de la mano y ayudarnos a sobrellevar la carga los unos a los otros. Vea qué maravilloso es este organismo vivo que se llama la Iglesia de Cristo, donde todos los miembros funcionan para un propósito que viene de la cabeza, del comando central de la cabeza, pero que nos beneficia a todos. Maravilloso es esto, hermanos. Por eso Pablo termina en ese pasaje diciendo: mas yo digo esto de Cristo en la iglesia porque es un misterio. ¿Sabe qué, hermanos? Es un misterio como usted y yo, siendo seres humanos, aún pecadores, viviendo en esta tierra, aquí, ¿verdad? En esta condición todavía, podemos ser parte del Hijo de Dios, ser parte de Dios mismo, ser parte del propósito eterno de ese Dios todopoderoso, hermanos. Es un misterio, pero es un misterio glorioso que tenemos que digerirlo, que tenemos que tomarlo, que tenemos que ponerlo en práctica. Y tenemos que valorar esto que Dios nos ha dado, hermanos. Valorarlo. Porque déjeme decirle algo. En la iglesia es en el único lugar donde sucede algo que no puede suceder en ningún otro lugar. ¿Escuchó eso? En la iglesia es en el único lugar donde se da lo que no se puede dar en ningún otro lugar. ¿Y sabe qué es? La comunión. Usted puede tener amigos allá, hermano, y buenos amigos. Usted puede tener amistad y puede compartir cosas con ellos. Déjeme decirle, y es una manera también de darles testimonio de Cristo. Pero déjeme decirle algo, hermano. Cuando digo compartir, obviamente estamos hablando de cosas que no atentan contra los principios bíblicos. Pero ¿sabe qué? Con ellos usted no puede tener comunión. Porque si ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos no son parte del cuerpo de Cristo, la vida de Cristo no fluye en ellos. Por lo tanto, ¿sabe qué? Su relación es una relación de amistad, es una relación bonita, buena, está bien, todo qué bueno, pero ahí no hay comunión. La comunión, hermanos, este misterio glorioso solamente se da en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. La comunión, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Tiene dos facetas. Una, la que nosotros no hemos hecho nada, ni podemos hacer nada para que suceda. Y es la comunión
que viene por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Usted y yo no hicimos nada, no pagamos un centavo, no hicimos nada, y Dios, Él en su amor, su misericordia, hizo que eso sucediera con su poder. Pero la otra faceta es la que sí usted y yo tenemos parte, y es la que la palabra del Señor dice cuando dice, Efesios capítulo 4, verso 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, dice, oiga lo que dice Pablo, os ruego. Pareciera que hoy, hermanos, hay un montón de pastores, televangelistas que nunca han leído a Pablo, hermanos. Porque dice, yo ordeno, yo demando, yo te digo que yo ordeno. Y vea como Pablo dice, siendo apóstol del Señor, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda ¿qué necesitamos para poder vivir en cuerpo, en unidad de cuerpo? Humildad. O sea, morir al yo, morir al ego, al orgullo, etcétera, etcétera. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportaos, ¿cómo? Con paciencia, hermanos. Con paciencia. Los unos, ¿sabe por qué dice los unos a los otros? Porque todos somos difíciles. Todos somos difíciles, hermanos, todos. Cuando yo miro al hermano digo, uy, qué hermanito más difícil. ¿Sabe qué? Tengo una colota así grandotota que yo no me veo. Me veo que soy, ¿cómo le llaman a esto cuando un animal no tiene cola? ¿Ah? Chingo, bueno, un costarriqueñismo un tanto raro, ¿verdad? Pero bueno, chingo, o sea, yo creo que soy chingo, pero no me doy cuenta el rabote que tengo ahí atrás, hermano. Cuando yo estoy viendo al hermano, digo, ay, qué hermanito ese, que es difícil, ese sí es difícil, ¿ah? Mire, y no me doy cuenta, si pudiera escuchar los pensamientos de los demás, que tal vez dirían, ¿sabe que usted es más difícil que aquel difícil? Pero bueno, por eso dicen los unos de los otros, ¿sí? Porque es un asunto, ¿sabe qué? De donde nadie escapa, de donde necesitamos todos estas verdades, estos principios, ponerlos en práctica, porque todos somos difíciles, Pero vamos al punto, para terminar. Mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Aquí está, hermanos. Esto es lo que hace posible que nos podamos ver de esa manera. ¿Sabe qué? El amor. Sí, tal vez el hermano es difícil. Sí, yo soy muy difícil. ¿Sabe qué? Pero ¿sabe qué? Si usted y yo nos amamos, ¿sabe qué? El amor cubre multitud de pecados. ¿Sabe lo que eso significa? Que al final, yo lo voy a seguir amando a pesar de que usted sea muy difícil. Y usted me va a seguir amando a pesar de que yo sea muy difícil. En amor. Y ahora sí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta es la otra faceta donde usted y yo somos responsables. La primera, no tenemos injerencia de poder hacerlo o no hacerlo. En el segundo, ¿sabe qué? Usted y yo somos responsables de ser solícitos. ¿Sabe qué es ser solícito? Es más que simplemente estar dispuesto. Es hacer todo lo que es debido para guardar la unidad del Espíritu. Escuche, en el vínculo de la paz. En que usted y yo nos podamos ver de frente a pesar de amarnos, ¿sí? ¿Y sabe qué? Y seguir amándonos, ¿sí?
porque entonces ya no puedo levantar mi cabeza y decirle al Señor cuánto te amo, Señor, pero a ese que es parte tuya no lo amo. ¿Sí? No puede ser, hermano. Ahora, con esto termino, hermanos. ¿Sabe qué? Todos nosotros estamos en un proceso, ¿cierto o no? ¿Cuál de nosotros aquí no está en un proceso de aprender a soportarnos, a perdonar, a incluso, hermanos, a integrarnos? Algunos, ¿sabe qué? Algunos de nosotros somos muy bombetas, decía alguien por ahí. Somos muy peloteros. Bueno, déjeme decirle, yo soy pelotero ahora, hermano. Yo no era así. Yo no era así, hermano. Yo era la persona más tímida, hermanos. Retraído y tímido. ¿Sí? ¿Sí? No me gustaba hablar en público. Nunca se me olvida que en el trabajo, cuando en algún momento hacían algo ahí en conjunto y había que hablar, usted no sabe, yo sudaba, me sudaban las manos, estaba diciendo, ¿verdad? Que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque, hermano. Ahora me tienen que sacar los números. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, se lo digo con todo mi corazón, es que cuando uno toma decisiones de empezar a dar pasitos, ¿sí? Voy a integrarme, voy a conocer a mi hermana Ligia. Yo la veo, solamente es un ejemplo. Yo a mi hermana la amo muchísimo, así como lo amo a ustedes, y me cae bienísimo, pero solamente es un ejemplo. Mire, yo la veo a mi hermana, y entonces yo la veo, no sé, es como un poquito, vamos a decir algo que mi hermana no representa lo más mínimo, media arrogante, ¿verdad? Media arrogante, así como antipática, ¿verdad? Yo la veo así, pero ¿sabe qué? Voy a brincarme esa apariencia y voy a empezar a tratar a mi hermana Ligia. Y de pronto, ¿sabe qué? ¿Qué es la sorpresa que nos llevamos la mayoría del tiempo? Que no era como parecía. No era como parecía, ¿verdad? No era como parecía. Resulta ser que mi hermana era simpática, se daba, pero mientras yo me mantenga ahí viéndola así, hermano, ¿sabe qué? Ni me le voy a acercar. Así que yo solamente aparento ser algunas cosas, hermano, pero tal vez a la hora no soy tan así. O tal vez usted, mi hermano, mi hermana, es un proceso, Demos pasitos. Como cuando en la charla los hombres, a veces cuando hablamos de algunas cosas y como que parece como que eso es muy elevado, yo les digo a los hermanos, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se comería usted un elefante? A ver. Me echo un cuarto entero de elefante hacia la boca. No, hermano, a mordisquitos. Pueden ser pequeñitos, pero ¿sabe qué? Cada mordisquito hay menos del elefante, hermanos. Y voy avanzando, y voy avanzando, y voy avanzando. Y es ahí donde el poder de Dios entonces se glorifica en mí. Y entonces es donde voy venciendo esas barreras y voy venciendo todas esas cosas que me quieren limitar a que yo forme parte activa del cuerpo de Cristo. Activa del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Por qué no oramos un momento? Padre bueno, gracias por tu iglesia. Señor, ahora que hemos refrescado lo que tu palabra nos enseña con respecto a ser el cuerpo de Cristo, hoy te queremos rogar que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a valorar el ser parte del cuerpo tuyo, Señor, y a entender que no puedo ser parte tuya sin ser parte de tu cuerpo. Qué tan absurdo sería pensar que los riñones sean parte del cuerpo estando fuera del cuerpo. Que una oreja o las orejas o la nariz sean parte del cuerpo
sin ser parte realmente activa del cuerpo, estando fuera del cuerpo. Señor, en esta mañana nosotros te rogamos, Dios, ayúdanos, abre nuestros ojos y que hoy podamos tomar decisiones, Señor, que bendigan y beneficien a tu iglesia, Señor, que es tu pueblo, Señor, tu cuerpo. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos y mis hermanas.